El Hijo de Dios tiene que estar dispuesto a servirle a Dios, hermanos. Negarse uno mismo, hermanos. No tener vínculo con el mundo, hermanos, con el pecado. Vivir en santidad delante de Dios. Y la otra parte, llevar la cruz de Cristo, hermanos, que significa sufrimiento. Significa, hermanos, todo aquello que el Hijo de Dios pasa y nosotros tenemos que sufrirlo. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a esas multitudes. Y cuando ellos escucharon, hermanos, eso, muchos hermanos ya no siguieron los caminos de Dios. Y hasta ahorita, hermanos, nosotros vemos que muchas personas vienen al Evangelio, hermanos. Pero cuando viene la hora, hermanos, de la prueba, donde uno tiene que demostrar si en verdad ha sido llamado de Dios, muchos no aguantan, hermanos. Porque tenemos que tener convicción ante la prueba. Nosotros vemos, hermanos, a estos tres hombres, hermanos, en un momento difícil. Porque vamos a entrar, hermanos, a este primer punto, que dice, a todo hijo de Dios le llega la prueba. A todo hijo de Dios le llega la prueba. Si a usted no le ha llegado la prueba, le va a llegar. Si a mí no me ha llegado la prueba, me va a llegar la prueba. Pero todos tenemos que tener convicción ante la prueba, hermanos. Y nosotros vemos a estos tres hombres que le llegó la prueba, hermanos. Y no fue una prueba fácil, porque depende, hermanos, cómo nosotros estemos en los caminos de Dios. Si nosotros los sometemos, hermanos, bastante en los caminos de Dios, así va a ser la prueba, hermanos. Porque nosotros vemos, hermanos, la prueba que le llegó a estos tres hebreos, hermanos. Fue una prueba difícil. Ellos habían sido deportados, hermanos, a Babilonia. Sea, hermanos, donde nosotros estemos, nuestras convicciones las tenemos que tener siempre, hermanos. Ellos, hermanos, en ese lugar eran extranjeros, pero ellos su confianza siempre la tenían en ese Dios, hermanos. Es decir, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, no solamente aquí en la iglesia tenemos que tener convicción, sino donde quiera, hermanos, en la escuela, en el trabajo, donde quiera. Nuestras convicciones tienen que ser firmes, porque nosotros sabemos a quién servimos, como vamos a ver en un versículo. Entonces, hermanos, para ellos vino la prueba, y usted sabe la prueba que les llegó a ellos en el capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor, hermanos, hizo una estatua en el versículo 1, y él quería que todos adoraran, hermanos, todos adoraran. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros tengamos convicciones sólidas, hermanos. Leer la palabra de Dios, eso es lo más importante de un cristiano, hermanos, leer la palabra de Dios, y que el diablo, hermanos, no nos vaya a engañar a nosotros. Estos hombres, hermanos, leían la palabra de Dios, porque Nabucodonosor quería que adoraran la estatua, hermanos. Y nosotros sabemos, hermanos, que los hijos de Dios solamente adoramos a ese Dios vivo, hermanos. Solo a ese Dios vivo. Mire, ellos, hermanos, leían la palabra de Dios. Ellos habían leído, hermanos, Éxodo capítulo 20, versículo 3. Estos tres hebreos, hermanos, habían leído ese versículo. El versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, que estos tres hebreos, hermanos, tenían esa convicción sólida, hermanos. Y nadie iba a quitar en ellos esa convicción.
Y nosotros vemos en el capítulo 13, en los primeros versículos, que Nabucodonosor quería que todos, hermanos, se inclinaran. Y ellos no le hicieron caso. Entonces, hermanos, le fueron a decir al rey que allí habían unos varones que no querían hacer caso. Y usted sabe, hermanos, la amenaza que vino a ellos. La prueba llegó a ellos. Una prueba difícil, hermanos. Una prueba dura. Yo no sé si usted está pasando una prueba difícil. Yo no sé cuál es su condición. Pero nosotros tenemos que ser como estos 3 hebreos, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa confianza que ese Dios nos va a ayudar, hermanos. Mire, el rey se enojó y les dio otra oportunidad. Cuando oigan las bocinas, todos los instrumentos, ustedes tienen que adorar esta imagen. Pero ellos eran lectores de la palabra, hermanos. No, hermanos, el Hijo de Dios solo adora al Dios vivo. Nadie se va a postrar delante de una imagen, hermanos. Nosotros los postramos solamente delante de ese Dios vivo, hermanos, porque Él sí nos escucha a nosotros. Entonces, hermanos, dieron otra segunda oportunidad a estos hebreos y obedecieron. Las amenazas eran fuertes, hermanos. Los iban a echar en un horno de fuego. No era fácil, hermanos. Allí es de tener convicción, hermanos. El Hijo de Dios tiene que tener convicción, porque muchas veces, hermanos, los ataques del enemigo son fuertes, pero tenemos que tener convicción. Y ellos tenían convicción, hermanos. ¡Qué convicción más tremenda! Las que tenían estos 3 hebreos, hermanos. Hoy son pocos los cristianos que tienen convicciones sólidas, hermanos. Son pocos los cristianos que tienen convicción sólidas, hermanos. Hoy en día, hermanos, no llegan pruebas así, porque Dios sabe, hermanos, que nosotros vamos a caer en la prueba. Pruebas pequeñas llegan al Hijo de Dios, hermanos. Y muchas veces, hermanos, nosotros desobedecemos, hermanos, a Dios. Y son pruebas pequeñas. Esta prueba era tremenda, hermanos, pero ellos sabían en quién habían confiado. Nosotros como iglesia, guardianes de la palabra, sabemos en quién hemos confiado, hermanos. Y como lo vamos a ver en un versículo, pero le voy a leer el versículo 16, mire qué convicción la de ellos, delante de un rey, hermanos, que delante, hermano, por lo menos de un presidente, uno puede temblar, pero qué lindo, hermanos, que el Espíritu de Dios esté en uno, hermanos. Uno tiene autoridad, hermanos, porque no es uno mismo, es Dios, hermanos, en uno, para ser valiente uno, hermanos, para hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. El versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Nosotros no vamos a obedecer. No vamos a obedecer. Aunque los echen al horno de fuego, nosotros no vamos a obedecer. Pero aquí viene, hermanos. Aquí viene lo tremendo, hermanos. Qué lindo, hermanos, el versículo 17. Esto es algo especial, hermanos. Mire lo que dice el versículo 17. A todo hijo de Dios le llega la prueba. La prueba estaba en estos 3 hombres. Pero mire el versículo 17. He aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Los 3 hebreos servían a ese Dios vivo, hermanos. Y eso es algo especial, servirle a ese Dios todopoderoso, hermanos. Servirle a Dios es lo más maravilloso que hay, hermanos. Porque en el momento, hermanos, de la prueba,
ese Dios le va a dar valentía a uno, hermanos. Pero si nosotros no servimos a ese Dios, ¿cómo nosotros vamos a contestar de esa manera, hermanos? Los 3 hebreos con convicción, en el versículo 17 dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos. La iglesia sirve a ese Dios, hermanos, no un Dios mudo. La iglesia sabe a quién le sirve. Usted sabe a quién le sirve. Usted sabe a quién le sirve. Yo sé a quién le sirvo. En el momento de la prueba, yo voy a confiar en ese Dios. En el momento de la prueba, el enemigo no va a ganar mis convicciones que yo tengo, porque el Dios a quien sirvo yo es un Dios todopoderoso, es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Ese Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y es por eso que los 3 hebreos dijeron, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Porque ellos sabían, hermanos, ese Dios todopoderoso. No sé, hermanos, la situación, como se lo repito, la situación que nosotros estemos pasando. Nuestro Dios es un Dios poderoso, hermanos. Si el médico ha dicho que para esa enfermedad ya no hay cura, nosotros hay que agarrarlos de la palabra de Dios. El profeta Isaías dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y nosotros sabemos esa verdad. El médico puede decir eso, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Y es de tener convicción, hermanos. Es de tener fe que Dios nos va a sacar hacia adelante. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? ¿Cuántos han estado ya a punto de morir? Que no hay esperanza, nada, nada. Pero donde no hay esperanza, allí Dios da esperanza, hermanos. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que para Él no hay nada imposible. Y los 3 hebreos así le dijeron al rey, nuestro Dios a quien servimos, Él nos puede librar. Hermanos, qué lindo. Nosotros estamos viviendo un momento difícil en todas las áreas, hermanos. Como dice la palabra de Dios, tiempos peligrosos en todas las áreas, hermanos, en todas las áreas. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos, pero nosotros no confiamos en nadie más, sino que en nuestro Dios, hermanos. Y nosotros siempre estamos fortalecidos, hermanos, en todas las áreas. Nosotros confiamos en ese Dios. Y no importa, hermanos, qué es lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. Nosotros tenemos ese Dios que siempre nos guarda. Nosotros andamos confiados porque Él siempre nos guarda a nosotros, hermanos. Nosotros confiamos en Él. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos en este lugar confiamos en ese Dios poderoso. Nosotros tenemos convicción, hermano, que Él nos va a sacar siempre hacia adelante, que Él nos va a dar siempre la victoria en todas las áreas, hermanos, en el área espiritual, en el área material. Nosotros siempre vamos a ver la mano de Dios. Nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos fe, así como le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquella mujer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es bonito, hermanos, creerle a Dios, porque cuando uno le cree a Dios, hermanos, uno mira la gloria de Él. Uno mira los milagros, hermanos. Uno mira, hermanos, cómo Dios obra de una manera especial. Y eso es algo maravilloso, hermanos, ver cómo Dios está obrando. Eso es algo maravilloso. Pero a todo hijo de Dios le llega la prueba, hermanos. A todo hijo de Dios le llega la prueba. Yo sé que de los que estamos en este lugar, en un momento, hermanos, ha llegado la prueba en nuestras vidas. Y nosotros hemos llorado. Porque muchas veces, hermanos, humanamente, nosotros decimos, ya todo está perdido. Pero qué lindo, hermanos, que Dios tiene
una respuesta para nuestras vidas. Pero los 3 hebreos tenían, hermanos, esa fe, esa convicción que Dios iba a ayudarles, hermanos. Y esa tiene que ser la convicción de todo hijo de Dios. Pero, hermanos, nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, igual a los 3 hebreos, nuestro Dios no falla. Nuestro Dios no falla. Pero tenemos que estar bajo la voluntad de Él, hermanos. Porque Él es el que decide hacer lo que Él quiere, hermanos. Porque nosotros no lo mandamos a Él. Nosotros solo tenemos fe. Nosotros solamente tenemos confianza en Él. Pero Él está viendo la actitud de nosotros, hermanos. Y hay un versículo, hermanos, de un salmo que dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados, hermanos. Él está viendo todo eso en nosotros. Pero como humanos nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, hermanos. Entonces los 3 hebreos, hermanos, tenían esa fe que Dios los iba a librar, hermanos, del horno de fuego. Pero mire el versículo 18. Obedeciendo, no importa lo que suceda. Obedeciendo, no importa lo que suceda, hermanos. Hay quienes, hermanos, que Dios no les ha respondido, pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que obedecer. Hay quienes, hermanos, que se han muerto quizás de una enfermedad. Y Dios, hermanos, no los sanó. Pero esa fue la voluntad de Dios, hermanos. Es decir, que uno hay que tener convicciones, hermanos. Convicciones sólidas. Por lo menos, si yo me enfermo, hermanos, como se lo dije unos minutos, Él es mi sanador. Por su llaga yo fui curado. Pero yo tengo que estar bajo la voluntad de Dios. Y si Dios no me sana, hermanos, si para mí es mejor, hermanos, si la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es mejor, hermanos, es mejor. Porque Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios sabe lo que hace. Él es un Dios, hermanos, perfecto, es un Dios justo. Él sabe lo que hace. Pero mire, hermanos, los 3 hebreos en el versículo 18. Dice, y si no, ellos estaban también bajo la voluntad de Dios. Nuestro Dios a quien servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Pero si no los libra, nosotros no vamos a adorar a esa imagen. Nosotros podemos quedar allí muertos en el horno de fuego, pero nosotros vamos a morir. Vamos a morir en las manos de Dios, hermano. Y eso es lo más maravilloso. Tenemos que estar, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Nosotros andamos, hermanos, andamos caminando, andamos, hermanos, en el área material. Nosotros confiamos en Dios. Pero sabemos, hermanos, que la voluntad de Él, Él sabe lo que va a hacer con nosotros, hermanos. Y si el día de mañana nos pasa algo por andar haciendo la obra de Dios, nosotros somos bienaventurados, hermanos. Mire Esteban cómo murió. Un hijo de Dios morir así. Para muchos, hermanos, que no entienden, qué tremendo un hijo de Dios morir así. Pero él murió bajo la voluntad de Dios, hermanos. Y él, hermanos, experimentó algo especial que no experimentó en la vida, hermanos. Nosotros aquí en la vida tenemos experiencias espirituales, pero hermanos, en el momento de partir, qué lindo lo que experimentó Esteban, hermanos. Eso es algo especial, eso es algo maravilloso, hermanos. Es algo especial. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios. Dice el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Obedeciendo, no importa lo que suceda. Obedeciendo, no importa lo que suceda. Qué peligroso está hoy en día
Aquella colonia está peligrosa. Pero como nosotros somos sabios, nosotros decimos, mejor no voy. Dice. Porque el sabio ve el mal y se aparta. No, hermanos, nosotros tenemos que enfrentarnos. Nosotros sabemos, hermanos, nosotros sabemos. Y Dios pone el sentir en nosotros, hermanos. Aunque aquello esté peligroso, pero si Dios pone el sentir en nosotros que vayamos, nosotros tenemos que ir. Dios nos puede librar. Pero si no los libra, hermanos, para nosotros va a ser bendición, pero qué lindo, hermanos, es servir a ese Dios todopoderoso. Nosotros le estamos sirviendo. Nosotros le estamos sirviendo. Y muchas veces, hermanos, muchas veces la prueba es dura. Como muchas pruebas han pasado mis hermanos. Hace un año, tremenda la prueba, hermanos. Tremenda que muchas personas perdieron la esperanza. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. En la mente de Dios sabía lo que iba a hacer. Muchas veces pasa momentos difíciles uno, hermanos. Solo Dios sabe, hermanos, los momentos difíciles que uno está pasando. Pero Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Aunque aquello sea oscuro, aunque aquel horno esté 7 veces calentado, Dios mío, dice uno, de esto no salgo. ¡Qué tremendo! No voy a salir de esta situación. Pero aunque todo esté oscuro, va a venir, hermanos, en el momento que Dios nos va a dar la salida. Así como Dios permite la prueba, así también Él permite, hermanos, la salida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Dios, hermanos. Los 3 hebreos, hermanos, murieron en el horno de fuego. Mire, hermano, muchas veces nosotros pasamos situaciones difíciles, hermano. ¿Cree que usted, que los 3 hebreos no estaban con temor? ¿Qué iban a hacer allí, hermanos, arrojados? Así como mi hermano, hermanos, pasó esos momentos difíciles, hermanos, difíciles. Pero qué lindo, hermanos, que después de esos momentos difíciles, ver, hermanos, el poder de Dios. Si aquí, hermanos, si aquí fue un milagro extraordinario. Ellos tenían esa convicción, al Dios a quien nosotros servimos. Ese Dios puede cerrar bocas de leones, hermanos. Ese Dios puede apagar fuego, hermano, es decir, que el fuego no le haga daño a uno. Ese es un milagro extraordinario, hermanos. Mire, un gran fuego, hermano, y uno pasar allí y que el fuego no le haga daño a uno. Pero eso, hermano, Dios lo hace. Porque al Dios a quien nosotros servimos, ese es un Dios todopoderoso. Los 3 hebreos, hermanos, fueron librados del horno de fuego, hermanos. Y después todos glorificaron a Dios, hermanos, de lo que había pasado. Porque muchas veces Dios permite cosas para que después muchos le den la gloria a Dios. No sé el momento difícil que usted esté pasando. Muchas veces pasamos momentos difíciles. Puede ser el momento más difícil, donde ya nosotros no podamos, donde muchas veces nosotros decimos, ya no puedo, ya no aguanto esto que estoy pasando. Pero en esta noche, Dios le dice, usted va a seguir hacia adelante. Puede ser en lo espiritual, que usted diga, ya no aguanto, quizás ya no voy a seguir hacia adelante. Pero en esta hermosa noche, Dios le dice, siga hacia adelante. Porque si nosotros no podemos, Cristo puede, para que nosotros sigamos hacia adelante. No sé el momento difícil que usted esté pasando, pero el Dios a quien nosotros servimos es un Dios poderoso.
al Dios a quien nosotros servimos, ese Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Cierre sus ojos en esta hermosa noche y pidámosle a Dios que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Nosotros vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. No sé lo que usted esté pasando, un momento difícil, pero Dios puede ayudarle. Dios puede sacarle hacia adelante. Dios conoce la situación difícil, pero pidámosle a Dios que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor amado, en este